Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Con tu personal prepago, tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Programa número 7 de Al Derecho y al Revés. Seguimos firmes con Alfredo Popritkin, con Adalberto Buceto, con Eduardo Fabián Dubois y hoy con nuestro invitado especial Jorge Lolo Lipovetsky. Estamos, como siempre, en Ecomedios, en la M1220. Nos pueden mandar mails al derecho y al revés 2017 Gmail, por Twitter al Dere y al Reve, por Facebook al derecho y al revés Ecomedios, y sobre todo nos pueden llamar al 4325-1220 y al contestador 5254-2353. Y nos pueden seguir en vivo y divertirse o asustarse con nosotros a través de www.ecomedios.com. Y antes de darle... Deberían votar al más elegante de cada programa y puede haber grandes premios. Pero empezamos en el siguiente, no hoy. No venimos preparados. Me puse rímelo. Miro la mesa y no sé si no podríamos quiero empezar. decir algo. A mí lo de la cámara un poco me asusta, porque yo siempre tuve una muy buena cara para la radio, pero que encima me vean. Bueno, con este toque, nuestro amigo Jorge, que no quiere que le digan Lolo, así que por favor que nadie le diga Lolo. ¿A quién? ¿A Lolo? A Lolo. Nos acompaña, es un amigo argentino que vive en Canadá y que está unos días por aquí, así que nos traslada, además de su buen humor y su buen ánimo, una visión distinta de muchos de los temas que vamos a tratar. Yo quería hacer un comentario antes de darle a Alfredo para que nos haga rápidamente los títulos, y es que hoy es 21 de marzo, con lo cual feliz otoño por un lado para todos, pero sobre todo quiero decir que dentro de 3 días vamos a estar recordando una fecha sumamente importante para la Argentina, el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, que me parece que a pesar de los 33 años que llevamos de democracia, tenemos que mantenerla muy en alto y sobre todo tenemos que recordar que es una fecha de todos los argentinos, que no es una fecha de nadie en particular, de nadie a favor, de nadie en contra, es una fecha de todos para superar y no olvidar jamás los momentos más siniestros de la historia argentina. Gracias, Alejandro. Bueno, y falta presentar a Alejandro Drukarov, yo diría el conductor estrella, que ha venido a estos últimos programas un poco revolucionando la radio. La gente me pregunta, me para por la calle, me dice, ¿quién es Alejandro? Bueno, acá lo tenemos en su voz. Mirá que me miran y ven mis gestos. Bueno, y conste que es un mayor de 60, esto a favor de los sexagenarios. Sí, es el único. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a alargar rápidamente, hacemos un paneo de las noticias de la última semana, como ya es una costumbre en este programa, por lo menos aquellas que sentimos que requieren ser repasadas atento al tenor de la línea, del perfil que le dimos al derecho y al revés. La primera, el testamento de Báez. Apareció el testamento de Lázaro Báez. Yo no soy heredero, Alfredo. No sé.
tal vez sí habría que ver la letra chica, pero dice, otro indicio de allí, de la lectura del testamento, surge otro indicio del vínculo con los Kirchner. Esto viene a ratificar todo lo que se viene investigando. Si Báez muere, sus hijos, ¿qué pasan con cualquier testamento? ¿Los hijos heredan? Bueno, en este caso no. Los hijos no heredan, sino hasta después de los 30 años posteriores al fallecimiento. Claro, porque el fideicomiso, perdón, es un fideicomiso testamentario, y les impide disponer por 30 años. Esta es lo importante. El fideicomiso permite por 30 años crear una propiedad distinta, y en esta propiedad los beneficiarios fideicomisarios, que son los hijos y deben serlo, no pueden disponer. Esto podría hacer sospechar que hay un interesado distinto a los hijos, ¿no? Claro, a eso voy, justamente. ¿Esto qué revela? Que de alguna manera se está condicionando la utilización, el destino o la entrega a los herederos legítimos de la cantidad de bienes mal habidos, como ahora venimos a saber ya en los últimos tiempos, de acuerdo a cada una de las causas donde todo esto se está investigando. ¿Para qué? Para que mientras tanto sigan vigentes las rentas que los se pactos preexistentes. Claro, no, pero son la raíz constitucional. Pero Alfredo. son las rentas que se transfieren esas rentas ¿a quiénes? De los Báez a los Kirchner en forma de lavado de dinero, y se cierra allí el círculo. Entonces, esto está vigente y garantizado, es una manera de que quede ratificado a través de este testamento. Igual yo como abogado comercialista no podría permitir que se hable tan alegremente de una institución tan santa como el fideicomiso, que jamás se ha utilizado para ninguna maniobra. Por eso esto queda para no los es así. A ver, yo... Da para los dos lados, es derecho Claro. al revés. El fideicomiso también ayuda muchísimo a la programación familiar, en la empresa familiar, patrimonial. Ayuda mucho a premiar a los que realmente merecen un premio y no a los otros. Tiene un uso sano, pero claro, a veces, como todo en Argentina, está al revés. Y en el mundo. Está al ¿no? revés. Y en el mundo, tal cual. Otro tema que un poco nos sorprendió, resulta que la Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, ha tomado la decisión y ha realizado la compra de un inmueble de un precio muy importante, por 54 millones de pesos, pero lo llamativo de esto que quien intervino en esa operación es una inmobiliaria en la que uno de sus dueños es el ex esposo de Gil Carbó. Y lo preocupante de todo esto, que es por un inmueble de 54 millones de pesos se pagaron, adivinen cuánto de comisión. Lolo, que estás en el tema, 8 millones de pesos de comisión. Esto creo que es más de un 15%. Hizo una gran gestión, Claro. una gran gestión el martillero. Claro. Notable. Martillero estrella. A ver, Lolo. No me ataquen la profesión. Alguna vez tenemos que ganar algo. Claro, Yo no fui, Otro tema, la novedad, Correo Argentino, sociedad anónima de la familia Macri, es un dato de color nada más, cambió de abogado en el expediente o en el caso, en el juicio en donde se está litigando contra el Estado, el prestigioso estudio de Ezequiel Casañe como abogado de la firma, en un juicio por daños y perjuicios contra el Estado de nada más ni nada menos que por 2.300 millones de pesos. O sea, se buscó un especialista, yo creo que si no el mejor, uno de los mejores de plaza en ese tema, para ver si le pueden todavía sacar un poco más de dinero al Estado. Bueno, Igual chiste de abogado, debieron haber buscado un buen procesalista, ¿no? Porque está planteada la caducidad de instancia por el gobierno, por el Estado, así que Claro. si no salen de ese problema primero. y también tenemos temas del otro lado del mostrador, para que no piense que todo está para un sector o la línea vinculada a la política de los últimos 15 años. Vamos un poco más reciente. El balance de la empresa constructora de Caputo, el íntimo amigo del presidente Macri, facturó en 8 años a la ciudad de Buenos Aires 1.200 millones de pesos de obra pública y 500 millones de pesos en servicios de limpieza. Esto es para aquellos que dicen que mientras que Macri fue jefe de gobierno de la ciudad, no hicieron negocio los Caputos. Sin embargo, el propio balance presentado en la Bolsa de Comercio aporta este tipo de información. ¿Y hay alguna información de lo que facturó en el último año? No, bueno... Porque había comentarios periodísticos, Sí, ¿no? debe haber, pero no trascendió, por lo menos en los informes, en la información que conocimos. ¿Qué dijo Estados Unidos sobre el tema del lavado de dinero en la Argentina?
Está bien, es un país que hoy tenemos que tomar con pinza y no todo lo que dice Estados Unidos es religiosamente así, pero es un dato a tener en cuenta. Dice que Argentina es criticada por Estados Unidos porque no implementó un sistema para combatir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este es un informe del gobierno de los Estados Unidos que creo que ha destapado o ha puesto el dedo en la llaga. Esta es la cuestión que nos preocupa y que de alguna manera es un precedente, no sé si a tomar en cuenta, pero creo que es la realidad de lo que nos está pasando. Todavía este gobierno actual, que ya lleva 1 año y medio en el ejercicio de sus funciones, no ha hecho o no ha tomado las medidas suficientes para combatir el lavado de dinero. Está realizando medidas así un poco aisladas para combatir el narcotráfico, pero nada, casi nada contra el lavado de dinero, que es un tema que por supuesto tampoco se había hecho nada en los gobiernos anteriores, ¿no? Es decir, seguimos con una continuidad en la materia. ¿Podemos dar una buena noticia? Yo viéndolo del revés el tema, digo, es cierto, es muy difícil cambiar una costumbre, y cambiar una costumbre en el ámbito tribunalicio también, en el ámbito de la justicia. Acá estamos fallando en el ámbito de la justicia. No es que no tengamos leyes que persiguen el lavado del dinero, sino que no tenemos nuestros fiscales preparados porque durante mucho tiempo estuvieron como taponados o alertados de que no debían hacerlo. Y ahora es difícil ponerlos nuevamente en funcionamiento. Yo creo que es el gran desafío del gobierno. Adalberto, este no es un tema tanto de la justicia, sino la decisión de prevenir el lavado de dinero depende de las acciones del gobierno, del Poder Ejecutivo, de implementar mecanismos para investigar, para denunciar a la justicia, que entrará después en un paso posterior de investigación y determinará si hubo delito o no hubo delito, pero la investigación proviene del gobierno, proviene de la unidad de información financiera, que es una entidad dedicada exclusivamente al lavado de dinero. Es decir, para esto se requiere una decisión, se requiere el equipamiento necesario, la capacitación de los profesionales necesarios para que esta cuestión, que fue una de las promesas de la campaña política del macrismo, se empiece a poner en práctica y se empiecen a sentir los resultados. Porque, ¿cuál es el tema del lavado de dinero? Si uno logra resultados positivos y para, y frena, y determina y detecta el circuito del dinero del crimen organizado, está parando ese crimen organizado, está parando el narcotráfico. Tal cual. Si vas sobre la plata, es lo mismo que sucede en materia de corrupción en realidad. Si empezás a efectivizar la responsabilidad civil patrimonial y la gente sabe que las consecuencias de los actos van a ser que no se pueden llevar nada y van a responder con su patrimonio, lo das vuelta. Yo creo que es un tema para tratar específicamente. No cabe duda. Hay algunas tesis también hechas por contadores, Alfredo, de tu profesión, que están hablando sobre la desaparición del dinero físico. Sí. Lo que nos decía Jorge hoy con respecto a Canadá, de que en Canadá no se ve dinero físico, al menos en las operaciones, como él es martillero o está en el ámbito inmobiliario. En nuestro país todavía se siguen reservando en los bancos la sala para poder hacer el traspaso y siguen habiendo entraderas y salideras. Digo yo, es un tema para tratar, sí, claro, es complicado. Entraderas, salideras y ocultaderas. Y ocultaderas, que es la del lavado, la ocultadera. Claro, es más, yo les puedo decir que nosotros tenemos prohibido recibir dinero en efectivo. No es ya que no hay dinero, sino que no podemos recibir dinero en transacciones, ni los abogados lo hacen, se hace todo a través de operación bancaria, porque justamente es una manera. Y si nosotros vemos o alguien aparece y dice, ven, acá tengo $50.000, quiero ponerlo en cash, nosotros no lo podemos decir, y es más, por ley los tenemos que denunciar, hay formularios que hay que llenar, porque somos responsables también de ese tipo de actividad. Los abogados también lo son. Es decir, Jorge, una pregunta sobre esto. Vos haces una operación inmobiliaria, una operación por $250.000 de una venta de un departamento. La operación obligadamente es por ese dinero y no puede ser por un centavo más porque todo está bancarizado. Todo está bancarizado y todo está en blanco.
si se hace alguna operación en negro, que yo no lo sé realmente, puede ser entre amigos que alguno diga. Claro, pero tiene que ser entre amigos, que no es lo normal. Pero ¿dónde pone la plata? Porque Claro. cuando uno deposita Claro. determinada cantidad de dinero, el banco le pregunta de dónde salió esta plata. Si no, no la puede depositar. Es más, hay gente, hay veces que vienen inmigrantes, llegan con cierta cantidad de dinero y les cuesta abrir una cuenta de banco porque tienen cash. Y tienen que explicar muy bien de dónde viene ese dinero y declararlo en el momento que entra al aeropuerto. En honor a la verdad, tenemos que reconocer que circuló también en estos días y apareció en los diarios que la AFIP está estudiando un mecanismo para que las operaciones inmobiliarias estén 100% bancarizadas, pero es solo un aspecto de la economía. Exacto. Y hay muchos otros que están descuidados. ¿Y por qué no se empieza al revés? ¿Y por qué no se intenta partir pero del dinero electrónico? Mirándolo desde el revés, sí, es también un tema de voracidad fiscal, porque también tenemos muy mezclado el lavado de dinero con el tema de la infracción fiscal, ¿no es cierto? Nuestra ley los pone a los dos en el mismo lugar. El lavado de dinero comprende no solo operaciones de crímenes, sino también evasión fiscal. Es verdad. ¿No? Esta mezcla que se hizo a veces tiene un efecto pero perdón, injusto. ¿Qué tiene de bueno del derecho la evasión fiscal? No, pero si la carga impositiva es insoportable y si están pagando el 30% lo que deberían pagar el 100% porque hay mucha evasión, y si sobre ese 30% hay una carga impositiva como si pagaran los 100, porque tiene una carga impositiva muy grande, extender esto al 100 y no modificar la carga impositiva es absolutamente... es cierto, confiscatorio. Este es un poco el tema. Este es un poco el tema. Yo entiendo, y el caso es como el impuesto al cheque, que es absolutamente además es un buen dato. dato. Te van sumando los impuestos locales con las provinciales, los nacionales, y te siguen haciendo una cuestión en la que vos decís, bueno, la evasión encuentra una causa, que es la enorme presión. Justificada. Bueno, la enorme presión. No, explicando, no digo que sea buena, explicando. Si a eso si al lado de eso sos igual que un narcotraficante, porque te consideran que estás lavando, es complicado. Si es que admiten posiciones del revés. Sí, si claro. tiene que todo ser derecho, yo retiro mi postura. Claro. No. Si por decir esto me van a pegar o me van a echar, la retiro. Pero como entendí que era el derecho al revés, quería dar también la posición de por qué hay evasión. Es que está muy bien, Claro. muy bien. Lo que pasa es que también es cierto que eso no justifica que una operación de $400.000 se haga figurar por 200, que es la moneda corriente en la Argentina de casi el 95% de las operaciones, si no me quedo corto. Como dicen los políticos, hay un problema estructural aquí. Pero pasamos a otro tema, porque si no se nos va a ir el tiempo. Dale, Jorgito. No, simplemente para decirle, lo que él decía recién, eso de 200, 400, ya no existe. La presión tributaria no es tan grande, porque yo vengo ahora de hablar con un escribano y me contó más o menos cómo se maneja todo acá. Yo me quedé estupefacto con los números que se manejan de lo que paga alguien que hace una transferencia de una propiedad, ¿no es cierto? Allá se paga mucho, pero todo el mundo tiene que hacerlo de esta manera. Yo me acuerdo hablando con una persona que acá estaba en un ramo inmobiliario y digo, ¿ustedes no tienen acá una base de datos donde pueden ver en cuánto se vendió algo para poder fijar precio y demás? Y se me rió por justamente lo que decía Alejandro, ¿no? Que decía, ¿cómo vas a saber lo que se vende si nadie dice en realidad lo que se vende? Y eso es porque está con el dinero en efectivo, ¿no es cierto? Claro. Es el derecho, Eduardo, esto, ¿eh? No hay revés, perdón. No, el problema es que le pegaron de revés. Vamos a una buena. Aumentó el impuesto al juego, señores. Aunque parezca mentira, lo cual uno también tiene un derecho y un revés, porque por un lado decimos aumentó el impuesto, está bien, porque si es al juego, sacarlo un poquito al juego no está nada mal, pero no sería mucho mejor que el juego no exista o que exista menos juego. Bueno, ese sería el revés, ese sería otro debate. Otra noticia, acceso a la información. La ley de acceso a la información, que ya hace bastantes meses que está vigente, no fue reglamentada. Sí, señor, y ya venció el plazo. A ver si se ponen las pilas, señores gobernantes, y la reglamentan y la ponen en funcionamiento, porque tenemos muchas cosas para preguntarle al gobierno para que nos brinde información y así poder seguir trabajando en el derecho y en el revés. Y gastamos 30 segundos más, pero la ley de acceso a la información es una herramienta vital, porque es la que permite a cada ciudadano, a las ONGs, a la sociedad civil,
pedir rendición de cuentas, que es la obligación del gobernante de todo el tiempo. Y además ha sido un reclamo social avalado por cientos de miles de firmas en peticiones. Todo el mundo decía estar de acuerdo y otra vez pasó el plazo de la reglamentación y no la han reglamentado. Queremos la reglamentación. Desde estos micrófonos reclamamos la reglamentación y pasamos a otro tema. El ex gobernador Daniel Scioli fue imputado por un conjunto de delitos, una gama de delitos cometidos aparentemente en la provincia de Buenos Aires, irregularidades administrativas no debidamente aclaradas, y bueno, y ahí tenemos de pronto que se nos abre otro aspecto fraudulento en la provincia de Buenos Aires por cifras que todavía no conocemos el quantum, porque pensamos que van a ser multimillonarias. Atento al tipo de delitos que se están investigando. Este es un tema que seguramente va a dar que hablar en los próximos encuentros de este programa. Y bueno, yo diría, dejemos un poco los temas por allí para dar una nota de color. Digamos que comprueban que la pasión, esta es una noticia de estos días, que la pasión del fútbol es similar a estar enamorado de a quien uno quiere, a su pareja o quien sea. ¿No? ¿Estás seguro de que no es más? Bueno, ese es un tema que podrá ser el revés. No en mi caso, ciertamente. Quizás no se agota tan rápido. Ese es el problema. Dura toda la vida. Lo dice nace, uno el que es un apasionado del fútbol. Es cierto. Investigadores de Portugal detectaron que activan estos mecanismos los mismos circuitos cerebrales y neurotransmisores. Así que bueno, será cuestión de mirar un poco más de fútbol y tener menos sexo. A ver, yo voy a hacer un balance personal muy rápido, ¿no? Voy a cumplir 24 años con mi mujer y cada día la amo más. Y a Boca lo he amado casi desde que nací y no lo puedo amar más. Así que debo amar más a mi mujer. Muy bien, un empate entonces. Y no es hincha de Boca. Y antes de pasar al tratamiento... Quiero dormir en casa, por ahí. Antes de pasar al tratamiento del primer tema, digamos nuevamente que está a la venta, o también se puede bajar en internet, el libro de Eduardo, nuestro compañero de mesa, Eduardo Fabier Dubois, que se llama Buenas prácticas para una generación A, y es un libro escrito para mayores de 60 años fuera de la tercera edad. Recomendable absolutamente, y no solo para para esa etapa de la vida, antes y después también. Gracias, Alfredo. Está disponible gratuitamente en internet, pero al que lo quiera papel, que muchos de los mayores de 60 queremos papel. ¿Dónde se consigue? Lo tiene Editorial La Doc ahí en Viamonte y Uruguay. Perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos rápidamente a uno de los temas que queríamos tocar. Nos quedan pocos minutos antes del corte, pero aunque sea vamos a enunciarlo. Bien. La Corte Suprema tiene a estudio un caso extremadamente interesante y que se refiere a la provincia de Salta. Lo voy a resumir en un minuto. La Constitución de Salta incluye el derecho de padres y tutores a que sus hijos y pupilos reciban en la escuela pública educación religiosa de acuerdo a sus convicciones. Con motivo de esa norma de la Constitución de Salta se dictó hace unos años una ley provincial, la Ley de Educación de la provincia de Salta, que dispone que la enseñanza religiosa integra los planes de estudio y se imparte dentro del horario de clase. En teoría esto era algo que se abría a todas las religiones o incluso a quienes no profesan ninguna religión para darles distinta enseñanza religiosa según cada uno lo quisiera o materias alternativas. Lo cierto es que por lo que surge de la causa que está a estudio de la Corte y que ya tiene dictamen del procurador, la de Alberto lo va a resumir ahora, las circunstancias verificadas han sido completamente distintas. Se plantea una situación discriminatoria sumamente compleja, dice el procurador, porque en la práctica la única enseñanza que se impartió fue la católica. Repitamos que no estamos hablando de colegios privados ni de colegios religiosos, donde por supuesto los padres tienen todo el derecho a acordar con el colegio lo que el colegio quiera dar. Estamos hablando de escuela pública. El dictamen del procurador, que ahora somete el tema a la consideración de la Corte, lo que dice en esencia es que debería darse esa enseñanza fuera de horario de clase como opcional. Adalberto, ¿por qué no lo amplías? Bueno, muy bueno. Es un tema muy difícil, pero muy interesante de tratar y para tomar posición. Yo le voy a agregar algo más casuístico a lo que Alejandro acaba de decir, que es lo que sucedió en Salta, una sociedad muy tradicional y muy católica, porque en realidad
tradicionalmente la Argentina tiene una raigambre católica, apostólica y romana, porque éramos un virreinato. Luego nos hemos abierto al mundo y ser un país de inmigración. Al ser un país de inmigración, aceptamos inmigrantes de todas las religiones, que además, gracias a Dios, y eso hace a nuestro ser argentino, me encanta ser argentino por eso, hemos aceptado a todas las religiones y no ha habido ningún tipo de discriminación por religión ni por credo. Esto es muy bueno que nos haya sucedido. Bueno, ¿cuál es el problema de esta provincia, que además tuvo mucha importancia en el virreinato? Es que al hacer aplicación de esta norma, que en definitiva no establecía que debiera darse enseñanza religiosa católica en todas las escuelas nacionales, sino que se daba la posibilidad de que los padres dijeran si los chicos iban a ir a la clase de religión católica, sucedió algo que realmente sorprende, pero no tanto si hacemos una investigación o nos ponemos en la piel de cómo son los salteños. Los niños, cuando venía la hora de la religión, no se iban, aun cuando a sus padres se les había pedido que dijeran ellos si eran católicos o no eran católicos. No se iban del aula, se quedaban, asistían, y de alguna manera se daba esta situación de que en las escuelas nacionales se estaba dando clases de religión católica durante la currícula o durante el horario de asistencia de los estudiantes, de los alumnos o de los niños a la escuela. Sí, hasta con el agravante inclusive de que al que no iba a la clase de religión le ponían en el boletín, en la parte de la nota que correspondía, porque eran materias con nota, no creyente. Es decir, una estigmatización importante. Claro. Bien, yo creo que esto no está bien. Tomo mi partido por la libertad, soy a favor de la libre convicción, de la libertad de credos, y esto tenemos que resolverlo. Me parece muy bien el dictamen que hace el procurador, que lo resuelve de una manera práctica y dice, bueno, todas las religiones es posible impartirlas, y si esas religiones quieren tener una hora, deberán ser fuera del horario de la escuela. Y entonces los chicos que quieran irán a la escuela, como mis nietos, por ejemplo, en este momento, que van a una escuela laica, diríamos, no religiosa, si bien es privada, pero no es religiosa, van a la iglesia y van a la parroquia, y ahí tienen como un complemento. Desde el revés diría lo siguiente: Dios ha muerto, ¿no es cierto? Dijo el famoso filósofo Nietzsche, ¿no? La tumba de Dios. Creo que debemos distinguir la discriminación religiosa o enseñar una sola religión, que acá sería la católica y en otros países sería la musulmana o la que fuera, de no dar ninguna formación religiosa en la escuela. Yo creo que los niños deberían tener, por lo menos, conocer, así como aprenden historia, conocer qué dicen las religiones y qué dicen los agnósticos. Creo que sería bueno como formación, no como profesión. Perfecto. La profesión estoy de acuerdo que sea fuera del horario o en la parroquia o en el templo, donde sea. Pero como formación me parece que si le quitamos al ser humano la dimensión religiosa, o por lo menos la opción por una yo en el libro también hablo de el famoso, la religión del ateísmo, ¿no? Una religión agnóstica, que no crea, pero que nos vincule de alguna manera con la naturaleza, con cosas sagradas. Bueno, este era un poco el tema. Creo que sí, el tema, como está planteado en Salta, está muy bien definido por el procurador. ¿Y qué dice Lolo? ¿Qué sucede en Canadá, Jorge? En Canadá las escuelas públicas no tienen, no se dan clases religiosas. Eso crea lo que pasa es que hay que entender que la sociedad canadiense en este momento, yo me acuerdo cuando yo llegué a Canadá hace 27 años, iba a la escuela yo a aprender inglés y me paraba frente a los teléfonos públicos y eran 7 teléfonos públicos, 7 idiomas diferentes, 7 religiones, porque
esa es realmente el multiculturalismo de la ciudad a la que yo me fui a vivir. Y entonces se hace mucho más difícil. Acá yo creo que el tema sigue siendo complejo porque los chicos se sienten discriminados sin lugar a dudas, y si unos chicos van a una clase y otros van a otra, crea problemas. Eso ya está demostrado en todas las sociedades, ¿no es cierto? Sí, y además, Jorge, en el caso particular, que Adalberto, con la falta de tiempo no pudimos desarrollar todo el tema, pero la verdad es que se llegó al extremo de que había oración al comienzo de la jornada y oraciones en el libro de comunicaciones. Es decir, que se había incorporado una enseñanza religiosa en un nivel que, si lo estuviéramos viendo en un país, por ejemplo, musulmán, para marcar algo que a muchos les puede hacer ruido, la posición que tendríamos sería clarísimamente en contra. Entonces, digamos, es como que tenemos que encontrar alguna coherencia entre nuestros valores y nuestros pensamientos puntuales sobre cada tema. Yo creo que el problema musulmán es un problema, y lo llamo el problema musulmán porque ha creado mucha, lo que se llama la islamofobia, en los países del norte sobre todo, y ha creado varias tendencias, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que no todos los que son musulmanes son terroristas o son gente que sea violenta o fanática, o que tenga un entendimiento del Corán que sea el del yihad, ¿no es cierto? ¿Tenemos alguna pregunta? No, lo que tenemos antes de ir al corte, que ya nos vamos, es un mensaje de Cristina para Jorge. Están muy contentos de escucharlos, Cristina y el grupo de Quinto Segunda. Así que con ese saludo de color... Yo mando un saludo a Canadá porque yo sé que me están escuchando. Me dijeron, decilo porque te vamos a estar escuchando. Bueno, va nuestro saludo internacional. Muy bien. Y nos vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Con tu personal prepago, ¿tenés WhatsApp ilimitado sin gastar tus datos para seguir chateando aunque te quedes sin megas? Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, seguimos y nos vamos a comunicar en unos minutos con Hugo Wortmann-Joffre. Hugo fue socio fundador del estudio Moreno Campo Abogados y Consultores y actualmente lo es de su continuadora, el estudio Wortmann-Joffre Isola Abogados. Es un conocido y reconocido penalista y es un hombre de la sociedad civil, es el presidente actual de la Fundación Poder Ciudadano y es Poder Ciudadano la representante de Transparencia Internacional, una de las organizaciones más prestigiosas en el mundo de la lucha contra la corrupción y por la transparencia.
Y queríamos justamente tratar con Hugo esta situación que tanto nos preocupa acerca de la corrupción y cómo salir de la corrupción, vinculado más que nada con la próxima visita de Sergio Moro. Ya la habíamos anunciado en el programa anterior, la habíamos comentado, obviamente, no como anuncio nuestro. Sergio Moro, el joven juez del Lavallato, que, bueno, nada menos tiene en su haber profundizar una causa de corrupción que involucra a la empresa más grande de América Latina, nada menos que Odebrecht. Con Alfredo hablamos varias veces de este tema, y un tema muy actual también para la Argentina, porque, entre otras cosas, Odebrecht ha reconocido haber pagado 35 millones de dólares en sobornos solamente en el territorio de la Argentina. Sí, así es. Realmente es un tema muy preocupante, pero que hoy por hoy está teniendo, además del antecedente en Perú, con todo el enjuiciamiento a Fujimori, a Montesinos, todo ese trámite que significó la implementación de procedimientos penales específicos que se pusieron en práctica y que dieron resultados, pero que trajo muchísimo dolor de cabeza. El siguiente antecedente que tenemos es el mensalao, primero en Brasil, y ahora en estos momentos está vigente toda la problemática de lo que se dio en llamar el lavallato, que hoy aparece en los diarios y que tiene ramificaciones en muchos países. No solo ha tocado, la diferencia justamente que se plantea entre lo que pasó en Perú y lo que está pasando con respecto al lavallato es el impacto internacional que produjo la expansión de los delitos de corrupción, que si bien nacen en esta empresa Odebrecht, que es brasilera, pero tiene impacto y tiene negocios esparcidos por 12 países, 10 de Latinoamérica y 2 países africanos. Y da la casualidad que cierta información que actualiza año tras año Transparencia Internacional, la ONG que estudia toda esta problemática de la corrupción a nivel mundial, ha podido establecer un vínculo, una relación entre los países en donde el lavallato ha prosperado en Latinoamérica, que casualmente son aquellos países que tienen el mayor índice de corrupción en esta región. Entonces, evidentemente hay un vaso comunicante, hay una problemática común que debe ser de alguna manera analizada y atacada. Yo puedo dar incluso algún número que ilustra todo eso, porque lo tenemos a la mano y si querés te los menciono. Lo dio Hugo, dale. lo dio esta gente de Transparencia hace poquitos días. El índice de percepción de la corrupción solo en 3 países está por encima de la media, de los países de la región estamos hablando. Uruguay 71, acordémonos que esto mide de 1 a 100. Uruguay 71, Chile 66 y Costa Rica 58. De 1 a 100 donde 1 es bajo. Sí, y estos son los que más se acercan, en mejores condiciones están en nuestra región. Los demás estamos, como dicen los brasileros, o como dicen en el fondo de la estamos tabla. Desaprobados, señores. Brasil en particular tiene 40, a pesar de su problemática de lavallato, mensalao, etcétera. Y los países impactados por el lavallato, que son Panamá, que tiene 38, Colombia 37, Argentina 36, El Salvador 36, Perú 35, República Dominicana 31, Ecuador 31, Guatemala 28 y Venezuela 17. En todos estos países, Brasil, y en particular Odebrecht, hizo negocios pagando coimas o sobornos a los funcionarios que han aceptado. Es decir, ahí se ve claramente este vínculo, esta relación que hay entre la corrupción y los índices de corrupción que vienen a ratificar la situación de todos estos. Ahora, todas estas cuestiones, ¿hay formas de atacarlas? ¿Hay formas de darle alguna impronta en nuestro país, en la Argentina, por ejemplo? Esa es la gran pregunta. Las vías para hacerlo no son sencillas, pero la presencia de este joven magistrado de Curitiba realmente puede darnos algunas respuestas, porque en Brasil la cuestión era tan, como mínimo tan, si no peor, más sistémica que acá. Es decir, en Brasil, yo creo que vale la pena recordarlo, los tentáculos de la corrupción abarcaban a todos los partidos políticos. Claro, porque esa es la nota de color, que llegaba
a todos los partidos políticos y que actualmente están sospechados, incluso sospechados, procesados, algunos de ellos ya condenados. Claro, del partido oficial y del gobierno también, y del actual gobierno y de la oposición también. Yo creo que justamente en el programa pasado lo mencionamos un poco al pasar. Vino la gente de Odebrecht a través de su representación legal en la Argentina, se sentó con la procuradora Gil Carbó, se sentó con el ministro Garabano y les dijo a los dos: tenemos esta situación, queremos exponer todo lo que pasó, queremos proseguir trabajando como empresa, queremos sanearnos, queremos pagar lo que tengamos que pagar, queremos algún grado de compromiso de que todo esto puede funcionar. Y no tuvieron respuestas adecuadas, ni de un lado ni del otro, siendo que las posiciones políticas de los respectivos personajes son claramente diferentes. Claro. Sí, así que tenemos un tema en puerta que realmente es todo un intríngulis, es todo un interrogante, un gran interrogante para los argentinos, y estamos preocupados porque de alguna manera yo creo que en esto se juega nuestro futuro. Uno de los problemas más serios que se advierten es que los temas de corrupción en la Argentina que se encaran hoy recién tienen una solución de acá a 14, 15 años. Estos son los últimos estudios realizados. Cuando ese tema perdió absolutamente vigencia, cuando ya el fiscal en muchos de los casos dejó de ser fiscal y ya abandonó la función pública, cuando algunos de los imputados ya pasaron los 70 años y bueno, casi la mayor imputación que puede tener va a ser de cualquier forma un cumplimiento en su propia casa, claro, una prisión domiciliaria. Cuando hablamos de 14 años promedio de una causa, estamos hablando de negación de justicia. Pero además de todo eso, ya perdió el efecto buscado por la legislación penal. Entonces hay que buscar mecanismos rápidos que aceleren todo este proceso. Y bueno, se ha visto y ya se ha experimentado en el mundo que este sistema de la delación premiada, buscando reducir las penas de aquellas personas implicadas directamente en la comisión de estos delitos, claro, uno dirá, pero ¿cómo le voy a reducir la pena si el tipo cometió semejante cantidad de delitos y por tanto... le reduzco la pena para poder, primero para llegar a la cabeza de la organización. Exactamente. En segundo lugar, para recuperar activos también cada vez que se los pueda recuperar. Y a los funcionarios y a los empresarios. Tal cual, para destruir el sistema, porque la única manera de romper la complicidad mafiosa, porque ese es el término, es una complicidad mafiosa. Y la única manera es justamente cortando el eslabón por algún lugar, posiblemente por el más delgado. Entonces, nosotros no tenemos actualmente en el Congreso un proyecto de recuperación de activos que ahí está dando vuelta. En realidad tenemos el proyecto de la ley de extinción de dominio, que Alfredo la menciona en la síntesis cada vez como un grito esperanzado, casi como un ruego. Y bueno, la extinción de dominio lo que permitiría es acelerar los procesos de recuperación de activos. Pero voy mucho más allá, Alberto. Acá se pudieron haber hecho cosas con las normas que hay. Sin duda. Yo recuerdo un artículo que escribí hace 10 años sobre el tema, casi una monografía, y cuando iba leyendo yo mismo las normas que rigen el tema, decía, ¿cómo puede ser? Están las leyes, están los reglamentos, están hasta las disposiciones. El único problema es que no se aplican, nada la más. Voluntad política de aplicar. Tal cual. Ahora, ¿cómo le íbamos a tener si nosotros, nuestros 12 años de vida anterior, del anterior gobierno, nos están demostrando, porque están todos dando vuelta por los tribunales, que ellos también estaban implicados en grandes cosas? Sí, en paralelo, vos tenés razón. Y en paralelo llevamos, no 1 año y medio, como dijo un poquito exageradamente Alfredo, pero casi, sí. Y tampoco vemos cambios sustanciales, y también vemos conductas que nos ponen muy nerviosos. Entonces, realmente es una cuestión que tenemos que tocar en el sistema. Cuando Odebrecht viene a decir, yo pagué coimas y las pagué por el soterramiento del Sarmiento, en el soterramiento del Sarmiento estaba el amigo Báez y estaba Calcaterra. Entonces, yo no digo que ninguno de ellos
haya tenido nada que ver, porque lo tendrá que probar la justicia, pero sí digo que estaban juntos en la obra. Sí, y fue el gobierno que salió y el gobierno que tenemos hoy. Pero yo ante la no aparición por el momento de la palabra de Hugo Worman, voy a tratar de sintetizar la teoría de Worman, para por lo menos adelantarla, a ver si lo tenemos en línea en unos momentos, y adelantar la temática que seguramente él nos querría plantear. Nos dice Worman que él está de acuerdo con el sistema. ¿Con cuál sistema? Con el sistema de delación premiada que viene aplicando, por ejemplo, Brasil y otros países también. Italia, en su momento, Mani Pulite, se consiguió un gran éxito también por la cuestión de la delación premiada. Pero no aplicarlo, dice Hugo Worman, de cualquier forma ese sistema, aplicarlo con ciertos recaudos. Tampoco ser pioneros en establecer, que él dice, para que de esto dé resultado, tendríamos que ser pioneros en aplicar ciertos protocolos de actuación que garanticen, ¿qué cosas? Que garanticen transparencia en todo ese proceso, que garanticen el debido proceso que establece la Constitución y las normas procesales. Perdóname la interrupción, Alfredo, pero ese tema del debido proceso, hay veces que no es una cuestión técnica el debido proceso. El debido proceso es la garantía de que hay proceso. Y ese proceso, a veces, digo porque en la calle la gente dice, pero yo los quiero presos. Sí, pero si vos los querés presos, ese no es un fundamento. Claro. El fundamento es que haya un debido proceso. Si no, nos convertimos en exactamente lo mismo que los que queremos combatir. Claro, tal cual. Claro, lo que pasa es que después viene la contracara de todo esto. Si las personas son detenidas, pues ya lo tenemos. Lo tenemos a Hugo, lo tenemos por fin a Hugo. Qué mejor que tener al malentendido técnico. Hugo Worman, ya te presentamos. Y por otra parte no necesitas presentación. ¿Cómo te va, Hugo? Alejandro Drukarov. Hola, ¿cómo están? Bien. Vamos directo al grano porque se nos acortó un poco el tiempo y tenemos sumo interés en escucharte. Queríamos ver un poco cómo ves, qué significa la visita de Sergio Moro, que viene el 4 de abril a la Argentina a dar algunas conferencias interesantes, y cómo lo ves vos en tu experiencia personal y desde Poder Ciudadano y Transparencia Internacional. No, bueno, lo que veo es que va a ser muy importante institucionalmente la visita del juez a la Argentina, porque va a permitir entender cómo hizo él para, desde casi una posición no relevante en el Poder Judicial, motorizar la envergadura de investigación que logró contra la corrupción en Brasil, y eso está derramando a todos los países de la región. Veamos lo que pasó en Perú, veamos lo que está pasando en la Argentina. La verdad es que me parece que va a tener un impacto grandísimo, y lo que queremos de Transparencia Internacional es generar una especie de escuela desde el aprendizaje de lo ocurrido en Brasil, para que nuestros fiscales y nuestros funcionarios judiciales responsables de investigaciones se animen a llevarlas a cabo con los mismos procedimientos y la misma celeridad y con los mismos resultados que hubo en Brasil, ¿no? Alfredo estaba mencionando recién trabajos tuyos y aportes tuyos con relación a la delación premiada. Hemos trabajado también juntos con la ley llamada o mal llamada del arrepentido en la Argentina, y sabemos que vos creés que esa es una herramienta indispensable para romper la complicidad mafiosa. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Bueno, a ver, me parece que yo en este momento estoy dirigiendo en la Universidad de El Salvador una investigación académica sobre este punto. Me parece que así como hay defensores, hay detractores, y esto tiene que ver con una lucha de modelos. Nosotros tenemos en la Argentina un modelo de tipo de tradición europeo continental, de todo codificado, donde el precedente no tiene tanta importancia, y los modelos anglosajones, los modelos americanos, los modelos ingleses tienen una tradición de incorporar estas herramientas donde se prioriza mucho la eficacia y el resultado, y se le da a los fiscales la posibilidad de aplicar lo que se llama el principio de oportunidad, es decir, decidir qué investigan y decidir qué es lo que no investigan. Por supuesto que traspolar
a institutos institutos de otros países a los nuestros, tiene sus complejidades, pero yo soy un convencido de que aquí hay un problema vinculado a que los cooperadores, las personas que tienen la información, no están incentivados por nuestros modelos de investigación, ni por los jueces, ni por los fiscales, ni por el Estado, a cooperar. Bueno, decíamos hace unos minutos que la gente de Odebrecht, a través de sus abogados, vino a la Argentina, se reunió con la procuradora, se reunió con el ministro, dijo que quería colaborar y no encontraron demasiado cómo hasta ahora. No, bueno, esto tiene que ver con que por ahora, esa campaña que hicimos juntos, Alejandro, lo único que hizo fue modificar el Código Penal e introdujo un artículo que es el 41 ter, que es simplemente una norma, está cristalizado en una norma ahí, un principio que es que el que coopera va a tener una pena reducida similar a si el delito fuera tentado. Ahora, lo que hace falta es mucho detalle, mucha reglamentación, mucha instrumentalización. Imagínate que sobre 24 provincias nosotros tenemos 17 subsistemas de cooperación. Y te digo, por ejemplo, que en alguna provincia el sistema de cooperación y de testigos depende del jefe de la policía. Entonces... Hugo, una pregunta, Eduardo Fabier te saluda. Una pregunta, ¿hay algún protocolo modelo que uno pudiera procurar para implementar, para difundir? Sí, por supuesto. Están las convenciones que propician la incorporación de estas figuras. Después tenés las reglas de Santiago, que son unas reglas que el Ministerio Público chileno propició y que se hicieron reglas internacionales. Es decir, hay una cantidad de instrumentos que de alguna forma lo que hacen es darle como guía a los fiscales y a los jueces los pasos que tienen que seguir. ¿Y esto tendría que aprobarlo qué organismo? Bueno, hay dos organismos, porque el código establece que el fiscal es el que lleva adelante el acuerdo, tiene un año para celebrarlo, para negociar con los imputados y tratar de que la prueba que le den sea eficaz y sea útil al fin perseguido en el proceso, y después eso tiene que presentarse al juez para que lo homologue. El juez en definitiva es el último, el que tiene la palabra, una especie de control de constitucionalidad. Hugo, Adalberto Uceto te habla. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta. ¿Vos ves preparados a nuestros fiscales para motorizar, nuestros fiscales y nuestros jueces, motorizar estos protocolos o estas posibilidades, o están más quedados a la instrucción que le hemos dado en nuestras universidades y a estar un poco atrás de lo que la policía les vaya presentando? O sea, ellos tienen que cargarse para mí la mochila de este tema. No, justamente, creo que por un lado no hay preparación ni académica ni hay antecedentes jurisprudenciales, o muy pocos hay, y los casos en los que hubo negociaciones de este tipo terminaron mal. Ahí Alejandro sabe que yo, por ejemplo, fui el abogado del caso de las coimas en el Senado, que terminó con el cooperador absuelto. Es decir, fíjate el absurdo de ese caso, la solución judicial, que un señor que dijo que pagó 5 millones, que lo tuvo en su casa, la justicia dijo no, el hecho no ocurrió. Entonces, o el caso de la AMIA, por ejemplo, donde los fiscales están hoy sentados en el banquillo de los acusados. Entonces, hay como, para los responsables llevar adelante estas negociaciones, hay como un vacío legal, y por otro lado, todos los antecedentes que hay es que la han pasado mal. Acá estuvo el año pasado en la Argentina Di Pietro, y Di Pietro contó que él se fue con 400 casos encima, y los políticos lograron derogar las leyes de la manipulita, que sobre la base de la cual él había encarcelado a un montón de gente. Y Ugaz en Perú también, algo parecido. En Perú, José Ugaz, lo mismo. Contaba el otro día en la entrevista que nos hicieron en La Nación, que él se fue con 40 casos encima. Entonces, Hugo, ¿esto tendría que salir por ley? No, la ley ya está. La ley es el Código Penal, que es una norma nacional, y con eso nos alcanza para decir, bueno, tenemos un horizonte normativo. Está bien, pero el protocolo de actuación, ¿cómo se actúa? La reglamentación, por eso, la reglamentación. ¿Quién la debería sancionar? Debería haber dos organismos que avancen en la delantera, que son la Procuración General de la Nación, que debe dictar una resolución
instruyendo a los fiscales respecto de cómo llevar a cabo los acuerdos, y ahí cuando vos se vas a la letra chica hay de todo, desde por ejemplo garantizarle que tengan un abogado defensor de confianza que realmente ejerza su ministerio en plenitud, claro. O por ejemplo ver si la persona está en términos psicoforenses en su sano juicio, y es una persona consciente de la decisión que está tomando frente a la inmensidad de lo que significaría, no sé, denunciar la corrupción de un funcionario público. Hugo, entonces, vos te reuniste con la procuradora para tratar estos temas. ¿Viste alguna receptividad, algo positivo que te haga ver que esto puede llegar a caminar, o encontraste un doble discurso? No, a ver, yo lo que creo es que hubo... No lo pongas a Hugo en esa situación. Hubo una escucha activa, de ellos estaba la procuradora, estaba también el fiscal de investigaciones administrativas, y estaba también el fiscal de la Procelac, y bueno, fue una conversación muy abierta. Incluso la procuradora dijo que a ella la idea del testigo social, que es otra figura que se usa mucho internacionalmente, que es decir, estos acuerdos hechos a puertas cerradas entre un fiscal y un imputado, se presta para mucha oscurantismo y mucha sospecha. En cambio, si vos pones un testigo social que de alguna manera valida que efectivamente el señor está en su sano juicio, que tiene un abogado al cual le ha ratificado la designación, que la prueba que ha acompañado es válida efectivamente, que es una prueba útil, bueno, vos sumás ahí un componente de control social muy importante. Y ella dijo, sí, habría que estudiarlo. Pero, ¿el testigo social sería una ONG reconocida o quién? Sí, puede ser una o varias, puede ser una coalición, puede ser un observatorio, puede ser una universidad. Fíjate que, por ejemplo, en Brasil, el mecanismo que ellos tienen es un mecanismo bien interesante, porque esto de la justicia transaccional lo tienen previsto constitucionalmente. Es decir, la Constitución de Brasil prevé la posibilidad de acuerdos transaccionales entre el Ministerio Público y los imputados. Y entonces, cuando el juez Moro o los fiscales hacen los acuerdos, ese primer contrato entre el imputado y los fiscales tiene un primer control de constitucionalidad del tribunal, de la Sala Constitucional del Supremo brasileño. Claro. Entonces, eso le garantiza a los fiscales que están yendo por el buen camino. Es decir, tienen como un aval, como si acá, por ejemplo, dijéramos, bueno, la Corte decide que en todos estos acuerdos va a haber una intervención de un ministro simplemente para validar la constitucionalidad del acuerdo, no el contenido, no si la prueba fue útil o no, simplemente que los extremos formales del acuerdo están bien. Entonces, Hugo, yo tengo una propuesta. Sí. Esto simplemente a modo de conclusión, porque se nos fue el tiempo tratar de comunicarnos contigo. Yo creo que si esto fuese impulsado desde la sociedad civil, las ONG, creo que estamos todos contestes en que puede ser el camino. Si vamos por el camino de la política, seguramente vamos a encontrar muchos obstáculos. Me parece que deberíamos impulsar proyectos ya elaborados o previamente elaborados y darle para adelante. Me parece que vamos a tener los mejores resultados y en corto tiempo. Igual te comprometemos a seguirla, Hugo, te comprometemos a seguirla, porque estamos quitándole minutos al programa que viene y nos vamos a tener que despedir acá, agradeciéndole al doctor Hugo Wortmann-Joffre mucho por su participación. Gracias. Y bueno, a todos nos vemos la semana que viene, y a la Jorge misma hora. También, gracias por... Y gracias a Lolo. A Lolo, buen viaje de vuelta. Buen regreso. Chao, hasta